Ok, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar ya en esta oportunidad. A seguir con nuestra presentación. Aquí pues lo vamos a hacer. Bueno, aquí entonces pues nos habíamos quedado pues hablando sobre lo que era pues el diagrama de árbol, pues para todo lo que es la herramienta de análisis de causas. Y una de las cosas es que pues ya estábamos hablando sobre toda la generación de actividades para que se pueden generar pues al respecto. Ahora esto como tal pues va a llevar a que tengamos planes también a largo plazo y que pues a partir de ello pues no solamente digamos que se genere planes digamos que sean digamos a un año, sino que pues a largo plazo, que a su vez pues también probablemente van a generar otras mejoras que uno puede ir documentando dentro de las auditorías de seguimiento y también de renovación. Es importante tener en cuenta que cada vez que nosotros entonces entramos aquí a allá a hablar sobre lo que es digamos como tal las técnicas, vamos vamos a observar también pues, lo que es el tema de una de las técnicas que es más utilizadas, que son las de las causas efectos, ¿no? Entonces generalmente nosotros pues las conocemos como las 6M, en la cual a nosotros pues nos va a describir pues lo que son los 6 efectos. Sin embargo pues generalmente pues va digamos a llevarnos a hacer un tipo de análisis en donde nosotros entonces también podamos analizar si existen también pues las causas relacionadas pues a cualquiera de a estos factores. Entonces va a ser muy importante que nosotros lo tengamos presente, porque pues en algunos casos de pronto no va a aplicar uno u otro, pues porque finalmente no en todos va a tener que aplicar digamos lo mismo, porque digamos que en algún momento, si por ejemplo, si nosotros en el análisis de causas vemos que el tema de los materiales o los insumos que se están utilizando son los apropiados y los necesarios y no son la causa de dicho, digamos, de dicha no conformidad pues de dicho riesgo que pues se está analizando, pues entonces para qué lo colocamos. Pero sin embargo, pues hay que, digamos que siempre contemplarlo. Generalmente pues estamos manejando lo que son las 6M y entonces a qué se refiere digamos cada una de ellas. Cuando hablamos de materiales e insumos entonces estamos hablando de todo lo que es el tema de materia prima, de ram, de, ¿qué? De sí, digamos principalmente materia prima que se está manejando pues como tal materiales, lo que digamos que el tema de sustancias como tal que se esté manejando dentro de un proceso productivo y demás pues en una actividad pues administrativa pues también digamos lo que es el tema del papel, lo que es el tema pues de esta clase de insumos. Cuando hablamos de máquinas y herramientas, pues su nombre como tal lo dice, entonces estamos hablando ya de lo que es ya de lo que es la parte pues de todo lo que es herramientas que uno maneja y demás pues dentro de la parte operativa. Cuando hablamos digamos de mediciones, bueno, la forma en la que nosotros, qué es lo que nosotros pues estamos como tal tomando digamos esas magnitudes. Entonces pues bueno, si lo estamos haciendo, si no lo estamos haciendo o si lo estamos haciendo de una manera en la que pues puede mejorar, digamos que esto digamos que es lo que es la parte de medición en ambiente o medio ambiente. Estamos hablando digamos de aquellos factores que están de pronto digamos a nivel de trabajo, puede digamos tratarse sobre lo que es las características del espacio que se está teniendo digamos al respecto. Y esto digamos que no solamente digamos va digamos como tal a la parte ambiental digamos de lo que son los impactos y aspectos significativos, sino que esto va digamos a las características de lo que es el lugar en donde pues se está desarrollando pues el análisis de causa como tal. Mano de obra, entonces aquí estamos hablando de lo que es las características que tienen las personas con las cuales pues si están siendo capacitadas, si no sé, si están haciendo las cosas, si digamos que tiene las habilidades, que si digamos que si proceden digamos de forma digamos saben digamos cómo proceder, o sea todos los factores que implican digamos el tema de ser humano. Aquí digamos que uno analiza esa parte
Y en los métodos, entonces estamos hablando en la forma en la que se han establecido la forma en la que se desarrollan pues, las actividades. Es decir, si esas actividades, digamos, esa es la forma correcta o se puede hacer, digamos, de mejor, digamos, de alguna otra manera que pues pueda ser, digamos, más efectiva. Esto, digamos, que es lo que uno, digamos, interpreta cuando, digamos, que maneja lo que es el tema de las 6M y que pues generalmente nosotros pues vamos a empezar a manejarlo y que pues si nosotros aquí observamos digamos este gráfico, esto digamos que va a llevar a lo que es el análisis de un hallazgo, lo que es el descubrimiento de lo que nosotros pues aquí tenemos. Entonces generalmente vamos a empezar a analizar pues todo eso. Ahora, como les digo, digamos que hay de pronto en ocasiones en donde digamos utilizando este tipo de herramienta pues hay que saberlas, digamos que no rebuscar también digamos como las cosas sino que realmente se ve, digamos que esto es algo que como yo les había comentado muchas veces nos pasaba con lo que era el tema de lo que eran las normas de la RUC, las del Consejo Colombiano de Seguridad, que a veces, digamos, que, hace varios años mantenían una actualización cada 6 meses y pues era una locura para las empresas porque pues después de que habían logrado, digamos, el 90-95% de todos los requerimientos, entonces hacían una renovación y entonces quedan otra vez en 60%. Eso digamos que es una de las situaciones que se generan que se generaban y entonces eso llevaba, digamos que una de las cosas que llevó, digamos, con eso es que a veces uno veía que no, el ácido muriático ambiental y un poco de cosas que uno decía, o sea, son muy rebuscadas y a veces de pronto pues hay que saber utilizar, digamos, bien el método para o sea, el método adecuado para poder identificarlos. Digamos, si es un tema de análisis de causa de árbol, pues es muy abierto. Digamos que es muy cerrado, digamos, a utilizar estas herramientas como tal, estas 6 herramientas. Entonces, siempre, digamos, que uno debería identificarlo. Como yo les digo, la idea entonces es tener, digamos, la herramienta adecuada para poder, acorde, digamos, a la naturaleza indicada, pues utilizarla de esa manera. Entonces, esto digamos que es lo que nosotros pues venimos a trabajar en este punto. De la misma manera pues va a ser muy importante que nosotros en ese sentido pues lleguemos nosotros a ver pues esto como esa herramienta que nosotros necesitamos. Bueno, aquí estoy viendo, listo, si está corriendo. Entonces, esto digamos que es el tema de análisis de causas, pues digamos de las 6M. Entonces, que aquí digamos que no lo enseñan como tal. Ahora, aquí vamos a mirar entonces lo que es la herramienta de costos pues de mala calidad y aquí pues básicamente es haciendo como una especie, si nosotros observamos acá lo que es digamos como una especie de árbol para identificar todos los costos que se tienen por los desperdicios, por el tema de los reprocesos, por lo que tiene que ver con las salidas no conformes. Ahora, una salida no conforme, ya sea pues en la prestación de un servicio, en la elaboración de un producto, siempre va a tener unos costos adicionales. Entonces esos costos adicionales siempre nos van a llevar a nosotros a poder entonces a lo que es el tema de pérdidas y realmente pues es una pérdida completa. O sea, aquí cuando uno digamos que analiza lo que es el tema de costos de mala calidad, uno lo que puede ver es que aquí la realidad es que las cosas pues se hicieron mal desde un principio y por ende no solamente se está hablando desde lo que es el tema de digamos de errores, porque pues digamos que acá solo se mira digamos desde el momento en el que se identifica digamos el error y ya entonces se cuantifica todo lo que lleva pues a volverse lo que es la parte de los costos pues para poder volver digamos a la corrección, pero aquí digamos que no está cuantificando adicionalmente el trabajo ya perdido, ¿no? Lo que ya se había digamos como hecho previamente, ¿no? Digamos que eso es que eso digamos que esa es la idea en ese sentido, porque no solamente digamos que hay que contabilizar el tema de la reparación, sino también lo que es la parte de lo que se hizo mal. Entonces todo eso digamos que viene en esa parte. Ahora,
Por ende, digamos que cuando uno mira eso, ¿cuál es la idea? Los costos, digamos que se trata de prevenir, digamos que se haga el trabajo bien siempre, ¿no? Entonces aquí son costos, digamos, de lo que es el tema de la revisión y que esto pues debería ir desde el punto, digamos, desde la planificación, ¿no? Miren que esto es algo que yo les he, digamos que les he recalcado en algunos casos, digamos con el caso con los chinos. Los chinos uno, digamos, se sorprende, pues que y digamos que esas son experiencias que pues, también me contaba mi papá que fue marino y me contaba era eso, que me decía, mire, era increíble que uno, digamos, en los viajes que él hizo a China como marino mercante, él, digamos, la primera vez que fue, vio un edificio, vio las bases, vio el hueco, estaba el hueco y unas varillas. Cuando él volvió, como decir, a los 3 meses, ya tenían todo el edificio de 80, 90 pisos, ya lo tenían todo desarrollado. Y eso, miren que cuando uno, o sea, uno se sorprende mucho y por eso digamos que cuando uno ve la historia de lo que es las potencias como China, como Corea del Sur, como todo esto se llamó la famosa historia de los tigres asiáticos, ¿no? Uy, que qué sorpresa, que imagínense que llegaron, digamos, lo que fueron estos países y lo que hizo Estados Unidos en 100 años, pues lo logró en 10 años. Pues no es tanto la sorpresa, lo que pasa es que ya el trabajo que habían desarrollado los americanos se los llevaron para estos países y por eso pues avanzaron en menos tiempo. Eso es como cuando usted le adelantan la tarea. Entonces, pues eso digamos que es lo que sucede y así muchas cosas han sucedido en la historia. Pero digamos que volviendo acá a los chinos, de todas maneras, con su disciplina y sin quitarle tampoco el mérito, ellos llegan y se gastan muchísimo tiempo en lo que es el tema de la planeación. O sea, ellos organizan muy bien, digamos, todo lo que tiene que ver con la planeación, de saber ubicar, de saber tener muy presente, digamos, qué es lo que se va a hacer en un momento y en otro. Y a partir de eso, ya cuando lo tienen muy calculado y ya muy bien elaborado, lo que ustedes pues van a ver es precisamente eso, y es que empiezan y elaboran y cuando ejecutan en menos tiempo. Des en cuenta la noticia que fue hace 2 años, cuando estábamos ya, digamos, recién entrando en lo de la pandemia, para como en junio, julio, digamos, como en estas épocas, que llegaron y dijeron, uy, no, es que llegó en China construyeron en 15 días un hospital completo, haga de cuenta como pues el Imbanaco de Cali o lo que es acá pues aquí la Meder y pues aquí en Bogotá y demás, o sea, en 15 días, ¿cómo así? Pues es por eso, o sea, es porque ellos digamos que también planifican todo y tienen calculado todo y obviamente eso necesita también un muy buen tiempo y demás. Ahora, la pregunta también que a nosotros nos genera, digamos, en esa oportunidad y es algo que pues digamos acá en la ciudad es bueno, ¿será que van a aplicar la misma técnica aquí en Bogotá? Bueno, esperemos que sí. O con el tren que están haciendo, con el metro que se está haciendo, digamos, en la ciudad. Entonces, esto digamos que son lo que el tema de los costos. Aquí para esta herramienta, pues generalmente vamos entonces a entrar principalmente desde lo que es la parte de producción, lo que es los líderes de producción, lo que son los operarios y adicionalmente vamos entonces a entrar también con lo que es el tema del costo de trabajo de horas hombre, porque también digamos que esto hay que cuantificarlo. Entonces entra también el proceso de soporte de talento humano. Adicional a ello, también entonces hay que tener, digamos, lo que es el tema del soporte de los suministros por parte de terceros, o sea, el proceso de compras. Digamos, también allí a interactuar lo que es el tema de contabilidad. Entonces, porque pues ahí también pues empieza, digamos, que a haber un detrimento en el patrimonio de la misma organización, porque pues el mismo es tiempo que se está perdiendo como tal. Y la idea pues es que se pueda, digamos, que dar una imagen y miren una de las cosas. ¿Se acuerdan que con nosotros, o sea, nosotros dentro del análisis de gráficas que estábamos viendo en Excel, estábamos viendo lo que era el tema de áreas? Aquí está la descripción, porque usted con esto es que usted puede también describir la forma en la cual también nosotros llegamos
a poder identificar los costos de forma visual y que nos permita en ese sentido poder identificar cuáles son los que mayor, digamos, costos llevan. Digamos que aquí si nosotros, digamos, hiciéramos un análisis muy general de lo que es este tipo de gráfica, nosotros vamos a observar lo siguiente, y es que aquí hay una distribución, digamos, en los cuales miren lo que siempre pasa. Bueno, nosotros ubicamos acá sobre los costos, digamos, sobre los costos resultantes de errores externos y adicional de los errores internos. Mire que son en gran proporción y mire que el coste de evaluación pues puede ser, digamos, un poco más costoso, pero digamos que los costos de prevención no son tan altos, y esto, digamos, también se explica porque es que usted está en un proceso administrativo en la planeación, es decir, de organizar la información de tal manera que usted pueda generar dentro de la parte, digamos, de la planeación, o sea, por eso, digamos que esto yo lo tomo mucho de lo que es el modelo también de formación, que recuerden que primero es análisis y después planeación, y el análisis implica esto, recoger toda la información y a partir de ello, entonces sí empezar a generar el plan. Miren que esto, digamos, que es algo que uno debería hacer y que pues digamos que uno a nivel de calidad lo unifica solo en todo el proceso de planear, pero que allí es donde entra, o sea, es decir, allí es en donde estos costos pues siempre, digamos, que siempre van a ser menores. Des en cuenta que acá pues puede haber un 50%, pero es que estos son, digamos, los errores que se están cometiendo. Ahora, esto de qué depende también que se pueda, digamos que se pueda también determinar en el hecho de que cómo se puede determinar si nosotros hemos identificado toda la información que se genera. Es más, si usted puede entender que hay un sistema integrado, usted lo que va a hacer es que sabe quién es el que tiene la información, parte de toda esa información, y la va a solicitar, inclusive de lo que es los procesos de soporte. O sea, ahí entran casi todos. Entra, digamos, si hablamos de costes, entran el de compras, el de talento humano, el de mantenimiento, el de compras, talento humano. Entra, digamos, la parte contable, que es, digamos, que también como soporte en este sentido. Y entra, digamos, como tal, inclusive hasta seguridad y salud, porque pues eso también tiene un costo en seguridad y salud. ¿Cuál? El tema psicosocial, el tema de desmotivación. Porque miren, no hay lo más harto del mundo, digamos, que bueno, yo como les decía en algún momento, pues uno digamos que esos costos no laborales que son de, oiga, bien hecho, bacano, chévere, eso, digamos que eso se necesita, eso reconocer a las personas de vez en cuando es bueno, y más cuando digamos que sí y más cuando pues sí lo merecen, pero miren que hay algo que uno tiene que tener muy presente. Mm, Y es que cuando nosotros hablamos de esto, digamos, de lo que son los procesos de soporte, ellos son los que nos tienen que empezar a generar todo eso, digamos, el cálculo de horas hombre, todo eso se necesita, porque acá que se necesita, usted tiene, digamos, a través de los informes de compras, tiene, digamos, esa parte, ¿no? A partir de lo que es el tema de talento humano, tiene, digamos, también ese soporte, e inclusive si usted lo quiere a veces de pronto confrontar o demás, pues ahí digamos que lo tiene a través de lo que es la parte contable. Bueno, digamos que también, digamos que si se quiere apoyar, porque yo hablo de la parte contable y con el tema de talento humano, que a veces de pronto se difuminan en algunas organizaciones, digamos que están muy amarradas, de pronto en otros es más aparte, porque de pronto solamente con el tema de nómina y demás. Ahora, aquí vamos a tener en cuenta, digamos, una de las cosas que hay que tener presente al respecto. Y es lo siguiente. Y es que cuando nosotros hablamos, digamos, de esto, digamos, como tal, vamos a tener, digamos, toda esta información. ¿Y esto en dónde está? Esto está en la parte de planificación, en las horas, digamos, que se han gastado. Esto, digamos, que estos son de consulta, digamos, de información que usted puede desarrollar si tiene toda la información. O sea, no es algo, digamos, así complejo. Y lo que sí va a ser, digamos, tratando de utilizar, digamos que aquí los colores, digamos, que no son, digamos, los más adecuados. ¿Por qué? Porque acá debería estar, digamos, dentro de digamos, de prevención debería ser verde, ¿no? Y aquí digamos que lo que es el tema de evaluación,
evaluación como tal, pues que son como son controlables, pues sí deberían estar más en amarillo, ¿no? Como tal. Aquí sí lo que es el tema de errores internos y externos debería estar entre naranja, digamos, naranja debería ser los errores externos porque pues muchas veces usted no los puede controlar en el sentido de que digamos un mal pedido digamos que le llegue, digamos como tal, bueno, sí lo puede controlar, claro que sí, digamos que aquí, digamos que estos errores se pueden controlar. ¿Cómo controla usted los externos? Con la evaluación de proveedores, con los acuerdos comerciales, con las características, con las auditorías, que aquí, digamos que cuando en algunas ocasiones, según aplique, porque no en todos los casos, pero digamos que hay veces que el producto digamos que el suministro que me da, que me provee a mí externamente mi proveedor, ¿cierto? Que es para la elaboración o la prestación de un servicio, tiene que tener unas características físicas, químicas, que de hecho, por ende es que, mire, aquí es en donde yo enlazo, si acuerdan lo que vimos también en lo que era la parte meteorológica, el tema de los reglamentos técnicos, aquí se justifica porque es que usted no solamente mire la importancia de lo que es esa parte digamos meteorológica en ese sentido y es porque mire, si usted no si usted digamos por ejemplo solo se dedica a estudiar lo suyo lo propiamente suyo usted en esto va a tener grandes costos digamos de errores del proveedor porque usted no se los exige digamos como tal mire yo realmente pues por ahí también a veces uno compra repuestos, digamos la mamera también de uno, perdón, digamos eh, el aburrimiento que le genera a uno muchas veces cuando tiene que comprar repuestos de electrodomésticos es que cuando uno digamos que los compra de ciertos proveedores, digamos lo que le voy a aplicar digamos en ese sentido. Digamos cuando uno siempre los compra de ciertos proveedores que no son de marcas reconocidas, uno tiene una desventaja muy grande y más cuando son ciertos productos especializados que no tienen una alta rotación de ventas, sino que son más especializados. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que usted digamos que tiene el riesgo de que pronto necesite un repuesto y puede ser que el repuesto sea quitar la pieza dañada y colocarle una nueva, pues eso digamos que no tiene digamos mucha ciencia, pero si usted no tiene proveedores reconocidos entonces o que digamos que vendan digamos que vendan digamos al por mayor o que tengan digamos un volumen un volumen grande de ventas digamos en el mercado una mayor participación pues este tipo digamos de repuestos y demás se vuelve digamos una tarea muy aburrida porque pues usted llega y no consigue la pieza exactamente con las dimensiones y la pieza que casa, o sea usted se arriesga totalmente en eso y eso digamos que pues yo lo he tenido que tener en cuenta pues a veces cuando digamos que en el caso de los métodos de café que les he comentado pues por ahí se me rompió una botella de esos métodos y bueno afortunadamente pues por esas cosas de la vida tenían el repuesto lo tenían digamos disponible porque pues la empresa que me vende esto pues recibió un pedido y los métodos llegaron con el vidrio roto y no se han roto pues algunas piezas entonces pues me lo pudieron vender pero realmente digamos que se vuelve digamos un trabajo muy dispendioso y más cuando usted necesita digamos a veces averiguar digamos cuando uno habla digamos de lo que es el tema de los repuestos miren qué es lo que pasa y en especial digamos con este mundo en donde usted digamos que puede comprar algún electrodoméstico marca Cato cierto pero usted necesita conseguir los repuestos de ese electrodoméstico también marca Cato porque tiene la referencia y demás y una de las cosas que uno, digamos que observa en ese sentido es que uno se encuentra muchas veces con los repuestos en ese problema es porque usted necesita empezar a averiguar sobre las referencias. Entonces la referencia de esa pieza y a veces de pronto otros proveedores diferentes producen ese repuesto porque de pronto el mismo fabricante no lo hace porque pues no es económicamente viable para él y pues por muchas razones, entre ellas también lo que es el tema de que pues va a ser, pues empezando porque pues va a ser más fácil venderle a uno, digamos, todo el electrodoméstico de nuevo que, que pues una pieza como tal de repuesto. Pero digamos que le toca a uno empezar a mirar lo que son las referencias. Digamos que en ese caso yo recuerdo que esa referencia para ese vidrio, digamos por ejemplo era TCA M5. Y eso no lo supe hasta que se me rompió.
Y entonces, ¿por qué? Porque uno pues siempre dice, no, pues eso es general, eso le sirve a cualquiera y resulta que no. O eso es como cuando en las cafeteras, digamos, de filtro de goteo, que a usted va, digamos, al supermercado y encuentra, digamos, los mismos vasos, ¿cierto? Encuentra los vasos ahí de Oster en especial, digamos, como tal, que son, digamos, esas cafeteras que son de filtro de color negro. Y usted con eso, usted relajado, digamos que, digamos, entre comillas, se le rompe y no tiene ningún problema. Pero digamos que eso también le va a suceder en ese sentido. ¿Listo? Entonces, sí, permítame un segundito, ya. Entonces, en esa parte, pues nosotros lo que tenemos que generar, digamos, aquí lo que es el tema de los costes, pues uno sí tiene que evaluar eso. Miren que cuando uno habla sobre el tema de los suministros externamente, eso que yo les comento es un caso muy particular y que a uno le hace también pensar es que también en el tema de proveedores, en especial en maquinaria. Sí, o sea, miren que cuando uno compra una maquinaria, uno no se preocupa por eso en el momento. O sea, lo que uno, digamos, que se preocupa es porque, digamos, que el producto esté bueno, que esté en buen estado, que efectivamente sí le sirva a uno para lo que necesita. Pero miren que cuando uno, digamos, que es un buen comprador, digamos, inteligente, uno se fija en todo eso, digamos, como el tema del voltaje, lo que es el tema de los usos, el tema de los repuestos. Miren que eso, y ahorita que por ahí estamos, digamos, tratando de conseguir vehículo. Una de las cosas que también, digamos, que me impresiona y que también, digamos, que va a contar esto es que generalmente, bueno, mi papá, digamos, con mi tío, lo que nos han comentado, pues, a mi esposa y a mí es realmente el tema de que en vehículos, pues, más que nada, digamos, que pues mi tío mecánico, pues, nos decía era que el tema era por los repuestos, o sea, estos carros sí, estos carros no, y realmente para él, digamos que sí es importante también el desempeño, también pues el hecho de que no sea que medio uno lo mire feo y ya se dañe, que mantenga varado, pero que otro de los aspectos que también uno debería tener en cuenta es que los repuestos, digamos, la capacidad, digamos, de tener, digamos, como de poder obtener los repuestos. Entonces, y en especial, pues cuando estamos hablando de repuestos, digamos, de ciertos vehículos que pues pueden ser más costosos que otros. Entonces, eso uno, digamos, que lo tiene que mirar allí porque pues finalmente esto, digamos, que son estos tipos de costos, ya sea por el tema de error y que pues realmente se haga. Ahora, aquí también de pronto dentro de lo que es el tema de la calidad también y que uno, digamos, que uno no ¿cómo es que se llama? Que uno no lo evalúa, por ejemplo, los costos. Es que, bueno, llegó una maquinaria muy bella, muy bonita, y usted digamos que se la va a poner a los trabajadores para que la, digamos, la administren. Y la pregunta es si los trabajadores la van, la saben manejar esa nueva herramienta. Y se los digo porque esto es caso de la vida real. Miren que, miren que alguien me contaba lo siguiente. Ustedes conocen las máquinas capuchineras, o sea, ahorita digamos que Colombia ha ingresado, digamos, en el tema, digamos, del café a tomar buen café, no digamos la pasilla ya de marcas que son reconocidas pero pésimas como Águila Roja, La Bastilla, Sello Rojo, que eso es pura pasilla nomás, todo, o sea, horrible, Águila Roja, bueno, pero miren que hemos empezado, digamos, a tomar buen café. Y esto se los cuento porque pues me contaba alguien el caso de una panadería en el cual, digamos, tenían la máquina, la famosa capuchinera, que es para hacer café americano, capuchino, macchiato y todo esto. Y resulta, miren lo que pasa. Y resulta que llegaban y decían, y digamos, que compraron una máquina, pues imagínate una máquina de estas que puede tener 2 o 3 puestos para hacer café, y puede costar unos 6 millones de pesos. La compraron. Y los trabajadores decían, no, es que eso solo sirve para hacer café, para hacer tinto. O sea, todo, digamos, toda la cantidad, digamos, de hacer café con leche, hacer inclusive hasta chocolate, también ahí lo pueden espumar y hacerlo, digamos, rápidamente, ya sea, digamos, en pasta o demás. Y lo curioso era eso, de que no había una capacitación. Y esos son costos que también hay que incluirlos allí dentro de los costos controlables. Es bueno,
¿Cuál es la capacitación? Digamos, estos costos de prevención. Entonces, eso digamos que también tiene que entrar. Aquí uno tiene que siempre hacerlo. Ahora, el tema del manual, o sea, ¿qué es lo que me dice a mí? Que o les dieron una pequeña explicación o les vendieron solo el producto y medio, digamos, miraron o no leyeron el manual. Esto es algo que uno digamos que siempre tiene que hacer y es leer el manual, ¿cierto? Para poder entonces saber qué utilizar. Y uno se da cuenta, por ejemplo, uno se da cuenta que el fabricante es unas recomendaciones y uno las hace. Por ejemplo, cuando ustedes, digamos, cuando hablamos de portátiles, por ejemplo, es un pequeño ejemplo, cuando hablamos de portátiles, generalmente uno, lo que yo siempre le escuché de que pues mi hermana tenía portátil hace muchos años y ya cuando yo tuve el mío, y era que conecte primero la toma corriente a la corriente y ahí sí el computador. Perdón, uno siempre hace eso, ¿no? Entonces primero, digamos, el cargador al toma corriente, digamos, en eso, y después el cargador. Y cuando uno mira lo que dice la recomendación del fabricante, a veces el fabricante para algunos modelos dice, no, primero conecte la parte, conecte, digamos, el conector que va al portátil, primero conecte y después conecte el cargador a la toma corriente. O sea, al contrario, eso uno lo tiene que hacer. Por ejemplo, que hay electrodomésticos en donde le dice, vea, por favor no enrolle el cable alrededor del electrodoméstico. Y uno a veces lo hace. Entonces todo eso digamos que hay que tenerlo ahí digamos que muy presente y en especial para no disminuir el tiempo de vida útil del producto. Entonces digamos que cuando uno habla sobre lo que es la parte de los costos de mala calidad, generalmente se incluye todo eso y digamos que uno lo puede digamos hacer. Obviamente aquí pues la idea digamos que viene digamos a hacer esa parte digamos que a utilizar la suma y con esto entonces qué es lo que pasa que nosotros nos estamos dando realmente cuenta por qué la importancia de las capacitaciones, de las sensibilizaciones. No es gratis que como por ejemplo, cuando miramos lo que es la resolución 2400 y nos dice, señor, por favor, por lo que más quiera, capacite al trabajador en el elemento de protección personal. No es, mire, porque ¿qué es lo que pasa? A veces dicen, no, fírmeme acá, yo ya le entregué, yo ya cumplí. No, resulta que no ha cumplido totalmente. Le hace falta capacitar. Ya evaluó que ese elemento sí es el que le sirve a ese trabajador puntualmente, porque recordemos que tiene que ser con la talla, ¿no? Por eso, y eso digamos que son costos que uno digamos que siempre ve, digamos en especial en las áreas digamos de construcción o cuando digamos que están en trabajos muy operativos y que necesitan los guantes de carnaza, eso es una queja, ¿no? Llegan a los 5 días, ya tienen el guante dañado y entonces no han mirado, el guante le quedó pequeño, le quedó grande. Realmente ese guante sí miraron la ficha técnica o no, sí evaluaron que era para realmente el fabricante sí recomienda ese guante para ese tipo de trabajo o no. Todo eso entra, esos son costos. Entonces, ese es el análisis de lo que uno tiene que hacer. Y claro, en una gran cantidad las empresas se quedan, no, es que no cuidan nada, no es que aquí no es que teman que cuidan nada. El problema es que si usted no le da primero, no ha evaluado bien la herramienta, si ese es el elemento que es indicado, no ha evaluado si realmente lo sabe usar, no le ha dado una verdadera capacitación, porque es que no es, ojo, aquí en esto digamos que uno cuando analice digamos este tema de costos de mala calidad, también es, bueno, ¿cuál es el impacto de esa capacitación? ¿Cuál es lo que está generando? ¿Realmente eso sí le sirvió? ¿Realmente sí puso cuidado? ¿Firmó y respondió como por responder? Todo eso es lo que uno tiene que empezar a evaluar, porque todos esos costos y más hoy en día, yo pues, con toda la situación que estamos viviendo económica y políticamente en el mundo, pues todo eso, o sea, se vuelve imprescindible eso. Ya, dese en cuenta que una de las cosas que o sea, que ya digamos económicamente se está viendo, que ya digamos que se está pidiendo es que volver a evaluar lo que es el tema del incremento también salarial, porque pues la inflación se está consumiendo todos los salarios. Claro, la realidad de las cosas es que pues entre el dinero, pues en general digamos el dinero, digamos el papel moneda, ¿qué es lo que pasa con el papel moneda? El papel moneda no vale nada, o sea, es decir, eso no es nada, esos son billeticos de colores y moneditas, o sea, esos son juguetes o sea, de esto digamos en general.
¿Y qué pasa? Entre más haya esos billetes de colores, pues más, digamos, la inflación crece. Entonces la solución no es, digamos, en eso. Más bien es como mirar otras cosas que deberían tenerse en cuenta. Pero miren que yo, digamos que lo que quiero, digamos, destacar, digamos, en este caso, es el hecho que cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de costos, pues hoy bien es más imprescindible hacer que los impactos, digamos que son externos, no nos impacten tan duro dentro de una organización. Entonces ahí es en donde empieza, digamos, el análisis también, y por eso es que toma validez lo que es el tema del costo de la mala calidad. Ahí sí, como dicen, es como que el perezoso trabaja doble, y si nosotros lo vemos acá en la gráfica, estamos representando que los costos que se están generando son el 50, digamos, de los costos, digamos, de solucionar tanto los errores externos e internos, se vuelven el 50% más de lo que nosotros pues deberíamos tener. Entonces hacia eso, digamos, que va esta parte, ¿no? Ahora, aquí vamos a tener en cuenta, digamos, que dentro de todo, digamos, lo que nosotros pues tenemos, y es que aquí tenemos una herramienta pues que es el análisis de 5W pues 2H, que es pues por lo que viene en inglés, ¿no? Entonces por ustedes como pronto sí podrán conocer, y bueno, de ahí la cuña también, que todos también pues obviamente tenemos que aprender inglés. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué por qué yo quiero hacerlo, digamos, el énfasis con eso? Y créanme que en esto también me estoy predicando, porque yo también voy en ese camino. Porque es que resulta que en un mundo digital, ¿en dónde están los principales desarrollos? O sea, ¿de dónde vienen, digamos, los lenguajes de programación? De un país de habla inglesa. Entonces nosotros, y tengan en cuenta, digamos que en Excel, una de las cosas cuando estábamos viendo, digamos, todo esto de gráficas, hay un detalle, no sé si de pronto se los dije, creo que no, y es que, aunque ahí nosotros encontramos, digamos, en toda la cinta de opciones, encontramos, digamos, en muchos menús, digamos, todo en español, el tema de la programación de las funciones muchas veces las han hecho la traducción literalmente. Entonces por eso usted a veces, digamos, en los argumentos de Excel, usted va a encontrar que a veces le dicen rango o le dicen matriz, o le dicen, digamos, o le dicen, digamos, en vez de rango, entonces le dice datos. O sea, todo eso, digamos, porque ha sido traducido literalmente del inglés, y nos pasa muchas veces. Y qué es cuál es el problema, digamos, de hacerlo, digamos, de esa manera, y que, digamos, con el tema de programación, que digamos que es lo que digamos, también, digamos, nos genera, digamos, esos contratiempos. Y es que, al igual como muchas veces cuando usted ve, digamos, esas series americanas que son, digamos, de humor, pues usted dice el humor americano pues es estúpido, y resulta que no lo es. Lo que pasa es que al hacer la traducción pues para lo que nosotros, como el humor es también de acuerdo a la idiosincrasia, y de acuerdo, digamos, también unido a lo que es el tema de, digamos, de lo que es las jergas, como tal, nosotros no conocemos, digamos, lo que es el tema de esa cultura profundamente, y por eso para ellos se pueden morir de la risa, pero para nosotros nos puede parecer una estupidez completa. Y lo mismo, digamos, de aquí para allá. Miren, un ejemplo claro es cuando usted mira, digamos, el humor que hay en Perú, aquí a los vecinos. El humor de Perú, usted mira, y esa gente que se ríe de esas pendejadas. En cambio, y eso, digamos, que hace muchos años, uno de los humoristas de allá de Perú lo reconoció, que vino, digamos, al Festival del Humor cuando estaba Alfonso Lizarazo, que era muchísimo mejor que lo que hay de pronto hoy en día. Y entonces él decía eso, y que pues digamos que el humor para el Perú era una cosa, digamos, como tal, digamos que era una forma de reír, pero cuando, digamos, se pasaban a Colombia era totalmente distinta, digamos, la cosa. Entonces imagínese nada más que tenemos nuestra lengua, y que pues si uno, digamos, que mira con nuestros hermanos peruanos, eso casi que somos la misma cosa. O sea, uno mira, digamos, un Perú, y en muchos aspectos es igual, digamos, a una ciudad aquí en Colombia, un pueblo o demás. Entonces todo eso, digamos, que hay que tenerlo. Y eso yo se los digo, ¿por qué? Porque cuando uno, digamos, que maneja esto de 5W o 2H, porque entonces es cuando se utiliza, digamos, la traducción literal. Entonces miren que aquí pues no lo dicen, es el análisis como tal, caracterizando pues el efecto y las causas. Entonces las siguientes preguntas es:
qué es lo que qué es lo que está pasando, cuándo está pasando, dónde está pasando, quién está pasando, why, o sea, por qué está pasando, cómo está pasando y cuánto. ¿Sí? Entonces, cuánto está también aquí, digamos que uno lo puede interpretar que cuánto, digamos, está costando, ¿no? Entonces, todo eso, digamos que uno debe tenerlo ahí en cuenta. Por eso es que se llama 5W, porque miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Y 2H porque pues es 2, 6 y 7 que serían 2. Entonces, how y how much. Entonces, todo esto digamos que se genera, digamos, como ese tema de ese análisis. Ahora aquí digamos que es más abierto, aquí pues estamos hablando de pronto de herramientas que digamos que lo podemos describir, digamos también lo que es el tema de las causas. Y generalmente miren que pues más allá digamos de eso, uno debería digamos también pensar en eso, digamos alrededor de los problemas es bueno, qué es lo que realmente está sucediendo, cuándo está sucediendo, dónde está sucediendo, y esto pues genera digamos también poder darle un alcance puntualmente a los problemas. Miren que uno de los inconvenientes que a veces nos pasa y que de pronto si yo sí lo recalco es que cuando nosotros nos vamos a comunicar, y por eso digamos la importancia de lo que es el tema del mensaje, lo que es el tema de las oraciones, a veces nosotros damos muchas vueltas. Y eso, como de pronto sí lo digo, eso es algo de idiosincrasia. ¿No? Muchas veces en muchas partes, en muchas regiones del país, pues se caracterizan es que el que tenga más, ahí sí como dice entre comillas, más labia es el que gana. O es el que más enreda y es el que pues o sea, que es ahí sí como se dice, el tenaz, mejor dicho, el héroe de la jornada. Y resulta que pues muchas veces no es así, porque es que cuando uno quiere transmitir un mensaje, la idea es que entre menos palabras uno utilice y que sean muy puntuales, mejor. Porque significa algo que está en las escrituras, que en la abundancia de las palabras no hace falta pecado. Y es eso, entre uno más habla, pues más se equivoca. El que más habla es el que más se equivoca. Entonces, en ese sentido es importante poder identificar también eso, o sea, muy puntualmente, digamos que definir lo que se está sucediendo. Ahora, esto puede ser extenso como, o sea, la extensión para poder explicar cada uno de estos fenómenos o como tal esas causas. Puede, digamos que, darnos un párrafo, dos párrafos, lo que sea, digamos, para poder describirlo. Aquí, digamos que no hay una limitante. Yo cuando les digo que es puntual es que uno tiene que acostumbrarse y en eso, digamos que a nivel de seguridad y salud, como lo que de pronto la participación que teníamos en alguna anterior oportunidad, uno, pues desafortunadamente uno tiene que dar es lo necesario. Vea, tengo empresas en donde me dicen, no, necesitamos lo necesario, usted no me vaya, no. Si necesitamos dos cositas, son dos, no es una ni tres, no, son dos. Entonces, eso digamos que también uno lo tiene que hacer y que pues en últimas también es también para uno no perder el tiempo, ¿no? Y que pues finalmente pues tenemos que decirlo. Solamente digamos cuando uno mira digamos las actividades básicas que hay que hacer, ya sea en cualquiera de estos sistemas de gestión, con solo lo básico hay muchísimo que hacer y bien hecho, queda muy bien argumentado y bien hecho, pues resulta que puedes tú soportar muy bien y desenvolverte muy bien y no necesita uno digamos que muchos adornos y demás. Entonces por ende digamos que se hace digamos más necesario digamos este tipo también de herramienta como tal. Entonces, pues para resolver, digamos, como ese tipo de preguntas. Ahora, aquí una de las cosas que también, digamos, que nosotros para todo lo que es el tema de análisis de causas y demás, vamos a estar viendo también lo que es el tema de qué flujograma. Entonces, aquí lo que yo me quiero centrar, bueno, esto digamos que es para el tema de generalmente para saber la ruta de acción. Generalmente pues usted también puede utilizarlo para escribir los procesos. Mire, cuando uno habla de la descripción de procesos, ojo porque la norma es muy en eso digamos que cuando nos dice que el tema de los procesos, ¿cierto? Nos dice que uno tiene que describirlos, ¿no? Nunca nos dice que pues que tiene que utilizar un modelo de caracterización. Y generalmente es importante utilizar, digamos, herramientas como digamos, el tema de flujogramas, con formas, digamos, ya definidas, porque en ese sentido usted va a poder dar un mensaje mucho más claro, ¿tá? Mucho más claro,
en donde pues la persona que digamos que le va a recibir digamos este mensaje va a poder entonces en ese sentido eh, llegar digamos más allá frente a lo que es el tema de identificar qué es lo que tiene que hacer y de forma tal de que la pueda digamos memorizar. Digamos que la memoria no es mala, digamos hasta cierto punto no es mala, digamos, dentro de todos esos procesos. ¿Por qué? Porque es que la memoria nos va a ayudar a algo y es a hacer algo mecánico para poderlo interiorizar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La memoria nos la vamos a también a utilizar para que la persona recuerde a donde tenga dudas, que no se acuerde, pues vaya, digámoslo así, al libro guía, como lo que nosotros tenemos, que es un libro, que es una guía, que es en donde nosotros pues vamos, entonces ustedes ya saben, digamos, la hoja de ruta, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Generalmente, pues, es mucho más fácil y por lo que nosotros manejamos muchas cosas, pues no nos permite, digamos, muchas veces por la falta de tiempo, poder utilizar, digamos, mejores herramientas. Por eso, digamos que una de las cosas que uno tiene que estandarizar es que es todo lo que es el tema de su plan, digamos, de su formación, que porque digamos si usted está si usted digamos si usted da mecánica y usted sabe que da tres o cuatro competencias y de ahí no sale, ¿cierto? Pues usted planea todo eso y usted ya sabe que si le tocó en un trimestre o en un semestre cierta competencia, usted no se va a salir de ahí. Usted ya sabe qué actividades va a hacer el día uno, el día 2, el día 3, el día 4 y qué va a evaluar y todo es eso. Pronto, pues sí, usted pronto pues puede actualizar el tema de pronto de actividades, pero según corresponde y según sea viable. Porque digamos que eso también pues, es importante. ¿Y cuál es y cuál es el propósito, digamos, en últimas? Es esto, que nosotros podamos también generar estas herramientas como lo que es el tema del flujograma en el cual yo le pueda transmitir cada vez más o sea cada vez mejor con mayor énfasis la información para que las personas digamos que la puedan entender. Aquí vamos a mirar pues como tal, miren que aquí están digamos como unas leyendas pues que no que aunque pues sí hay algunas que digamos que sí sirven, pero digamos que tú le puedes añadir y demás, pues según el caso, digamos que esto digamos que se puede hacer. Yo pues también ya les había prometido lo del que el tema de los procesos y lo voy a hacer. Mm, Debemos mostrarles pues también otros modelos de procesos que fueron muy interesantes, pero digamos que cuando nosotros aquí observamos digamos lo que es el tema digamos de documentar lo que es los pasos lógicos, miren que acá nosotros tenemos estos símbolos básicos, no son los únicos, pero por ejemplo digamos lo que es el tema de procesos, digamos lo que son actividades, digamos que acá este símbolo lo están utilizando para el tema de demora. Aquí estamos mirando, digamos que este generalmente es muy estandarizado. Digamos, este es de registro, ¿no? Generación de registros, este de decisión y lo que es inicio y fin y dirección. Aquí digamos, uno puede incluir, digamos, si habláramos de actividades, pues uno puede, digamos, incluir lo que es el tema para identificar salidas y entradas, lo que son fuentes y receptoras, todo eso, digamos que hay que tenerlo muy presente, ¿no? Mm, digamos que hay que hacer algo digamos muy importante como tal y que es poder ilustrar digamos esa información de tal manera de que ellos digamos que la puedan que se pueda tener, ¿no? Entonces digamos muy gráfico para poder entonces transmitir ese tipo de información. Entonces ese digamos que se vuelve el objetivo digamos que en este sentido. Ahora aquí vamos a mirar algo y es que dentro de todo esto, digamos que los pasos, digamos, se vuelve así un paso lógico, pero que generalmente, pues la idea, digamos, es poder hacerlo, digamos, de tal manera que le permite, digamos, que a la persona preferiblemente mantener esta información casi que ahí al lado del escritorio. Digamos que eso sería, digamos, como lo más ideal. ¿Por qué? Porque puede, digamos, tener una guía o en su caso, digamos que si necesita consultar algo, de una vez se le indique.
Ya digamos que cuando uno habla sobre el tema de interacción y sobre información, más allá digamos de tener cosas de pronto que pueden ser inoficiosas, de tener un cuadro grande, digamos con el reglamento interno, digamos grande, en vez de pronto de tenerlo como una agenda, como lo que hemos hablado, un libro, digamos, argollado y que esté pues en un espacio pues ya designado y señalizado claramente. Podemos también de pronto sí utilizar un cuadro grande para esto, para que la persona siempre sepa cómo ubicarse y qué hacer en esas situaciones. Esto digamos que es algo, o pues tenerlo también en una cartilla en donde pues esté ahí. Miren que, miren que cuando uno habla también, o sea, lo que es el tema del cómo, lo que yo digamos les he venido hablando en sesiones anteriores, uno con esto la idea es que integrar toda la información, integrar toda la información para que la persona se sienta tranquila. Inclusive, también cuando uno integra la información, digamos como tal, usted se vuelve y usted lo que crea es como una especie, como una Biblia en la cual, o sea, usted dice, vea, usted me hace caso a esto y no se me sale de acá. Entonces, porque es que finalmente hacia eso es a lo que nosotros vamos, o sea, a entender que uno en un trabajo, en una organización, a menos de que usted sea el gerente, digamos el representante legal o el de dirección, pues usted va a hacer caso. O sea, usted no va a improvisar o a tener, digamos, muchas veces iniciativa propia, sino usted hacer caso, pero eso exige que haya un trabajo pues adecuado al respecto. Tenemos un micrófono ahí abierto. Sí, Tenemos, profesor. sí, escuchamos. Qué pena, llegué bastante tarde por un trancón y hasta un muerto que hubo aquí en Cartagena por el Caribe, lamentablemente. Bueno, En no, todo no. caso, pues, sí, la gente cruzándose por las vías, usted se imagina. Sí, yo les voy a, sí, no, claro, yo esto digamos que lo voy a compartir, eso te entiendo, ¿cierto? Sí, yo sí esto digamos que lo voy a compartir. Otra cosita, como estamos hablando de sistemas integrados, yo me imagino integrar seguridad, calidad, medio ambiente, Sí, pero ¿será que vamos a incluir los diagramas de proceso dentro del sistema de gestión? sí, claro, sí, claro. Eh, Porque a mí bueno, uno siempre mete lo que son los procedimientos, le hace un diagrama sobre un procedimiento, pero no sé, yo creería que hay muchas cosas para unificar. Yo unificaría los criterios de digamos, de accidentalidad versus, eh, ¿cómo es la palabra? De accidentalidad versus, se me escapa, qué pena. Bueno, Sobre en cuanto a la incidentes. parte Sí, digamos, de calidad, yo puedo ir la parte de seguridad, pero cuando yo me meto en un diagrama de proceso, yo me voy ya más a digamos, una cuestión de cálculos para, digamos, saber yo las pérdidas de la empresa, los tiempos ociosos, los tiempos de trabajo, que de pronto hacen mucho más parte de la parte de ingeniería, no sé, de pronto estoy equivocado. Pero bueno, a mí no se me había venido a la mente los diagramas de proceso, de pronto dentro del sistema integrado. Pero yo sí creo que se podría integrar completamente la parte técnica porque uno dice, yo voy a hacerle cambio de rodamiento a un motor, estoy poniendo cualquier ejemplo, y yo cambio el motor, al hacerle yo el cambio, yo puedo colocar en mi procedimiento las marcas, ya sean dos tipos de marca, máximo tres, que colocan el procedimiento y ya mete la parte técnica también en cuanto al procedimiento. Pero no sé, yo me siento que tenemos bastantes cosas que meterle al sistema de gestión. claro. No, y es verdad. Sí, claro, todo eso digamos que hay que incluirlo. Lo que pasa es que ¿saben qué es lo que sucede? Que cuando uno hace, digamos, como esa integración, pues desafortunadamente, por falta de seguimiento que ha pasado, digamos, por parte de, digamos, digamos, del gobierno, digamos, del Estado como tal a las empresas,
pues se ha hecho esto, digamos, como con retazos. Entonces por eso es como que llegar y tener que devolvernos al inicio para poder, digamos, que poderlo incluir, porque si ustedes se dan cuenta, el inicio cuál fue, era calidad, ¿cierto? Entonces era solo documente y para de contar. Pero ya digamos que digamos a medida de los años ya se integra, digamos, lo de seguridad y salud y más, digamos, con mayor seguimiento, pues no con todo lo que debería ser, pero bueno, por lo menos algo. Y debe, digamos, hacerse ese estudio para que, por ejemplo, si es el tema de, digamos, de lo que me dices de lo que es el tema de vehículo, entonces se incluye ahí dentro del procedimiento, digamos, procedimiento para el tema de mantenimiento, entonces se incluye ahí. Primero, usted evaluar su área de trabajo. Segundo, colocarse los elementos de protección. Y tercero, entonces encender, entonces ya digamos que va incluyendo, digamos, dentro de la función para que se vuelva algo armonioso y no adicional, como lo que hemos hablado. Es un trabajo, claro, es un trabajo arduo, pero también es un trabajo que te va a permitir a ti, digamos que cuando, digamos, cuál va a ser la ventaja, y es que cuando uno de los puntos más débiles que hay en los sistemas de gestión es también la participación del personal y no solamente digamos con el hecho de que participen en una votación para elegir los miembros de los comités de seguridad y salud en el trabajo o en las capacitaciones, sino que también en la participación en, digamos, uno en donde digamos que lo puede, digamos, evidenciar cuando se sabe, cuando claramente saben los trabajadores cuáles son los aspectos de impactos ambientales significativos de la empresa y no es que, ay, no, pregúntele al de calidad que él sí sabe. No, yo lo sé. Digamos que hay información que uno sí, o sea, que los trabajadores deben conocer y para eso es que son digamos como este tipo de técnicas que nosotros pues debemos integrarlo. O sea, y cuál es la idea? La idea es que pues nosotros evaluemos cuál es la más práctica porque pues no en todas de pronto les va a servir el tema de flujograma por las características de las mismas. Y de pronto habrá digamos casos en donde sí, porque pronto sí se puede hacer o de pronto las actividades digamos que y eso tiene que ver también con el tema de perfil de cargos, ¿no? Porque pues hay algunas personas que sí son de talento humano pero desarrollan actividades de calidad, de pólizas y un poco de cosas, entonces también que también eso tiene que ver mucho digamos con el tipo de organización en el que nosotros estamos trabajando. Entonces ese digamos que se vuelve digamos también ese estudio y miren que eso digamos que cuando vemos lo del tema de lo que es el tema de los procesos, pues aquí es en donde sale la recursividad de que los procesos tengan que describirse y no solamente pues digamos con el modelo de caracterización que es muy plano, o sea, que es solo letra, sino que lo podamos hacer de esta manera. Entonces, esa digamos que es la invitación que yo les realizo, digamos, en esta oportunidad y que es, digamos, que es la inquietud que creo que se está generando y que es muy positiva en la cual nosotros podamos transformar el cómo, transformar el dónde, transformar cuando se puede, digamos, el cuándo, el transformar, pues el cuándo, porque pues si es, digamos, si a nivel legal o normal, digamos a nivel normativa técnica o legal nos dice que nos define el cuándo, pues ahí no hay nada que hacer, pero digamos que si no, si nos da esa libertad, pues también, y también entonces modificar también entonces a quién, de según también pues teniendo en cuenta lo que pues define la organización. Entonces, Profe, sí, Leonardo, escucho. gusto saludarlo a todos en esta mañana. Me gustaría dar una opinión con respecto al tema. Sí, claro, con No todo el sé qué gusto, problema. profe. Te escuchamos. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Le agradezco mucho. Bueno, en el tema que se ha estado mencionando, es importante tener una claridad en algo. Cuando nosotros comenzamos a hacer un proceso de integración de los distintos programas que se presentan al interior de un sistema integrado, llámense seguridad y salud en el trabajo, ambiental, calidad, responsabilidad social empresarial, manejo Cualquier eléctrico, cuestión, sí. etcétera. Cualquiera de lo que la empresa estime integrar para el beneficio de esta, eh, esto se hace desde el mismo momento en que se comienza a trabajar el tema de las políticas.
el centro de trabajo, esto deja de ser automáticamente cuando la política se asume, porque es una directriz directa de la alta gerencia. Recuerden que la, digamos, el enfoque de uno de los enfoques que habla las normas Exacto. es exactamente hacia los procesos, entendiendo que estos procesos están compuestos de actividades y a la vez las actividades compuestas en tareas y estas en acciones. Cuando uno entiende este, digamos, árbol de gradación de los procesos, podemos entonces atender el proceso haciendo la debida integración, entendiendo que cuando usted está hablando de una actividad, tiene que entender que en esa actividad se generan situaciones peligrosas para el trabajador, se generan aspectos que pueden generar impactos dentro de la actividad y se generan registros de calidad en cuanto al mismo proceso en la forma como se debe elaborar. Entonces, esa es la manera como nosotros integramos las distintas programas a los procesos. Y es desde ahí, desde la misma raíz, de la base de esto, se comienza a hacer el proceso integratorio. Que las herramientas nos ayuden a, digamos, a pulir, a generar un mejor entendimiento de este proceso integrado, es otra cosa. Y una de esas herramientas que se utiliza muy efectivamente es el diagrama de flujo. Y obviamente, cuando nosotros hacemos esto, en el diagrama de flujo de las actividades, entonces vemos que en el mapa de procesos ya queda reflejado, ¿sí? Porque se hace desde la misma raíz, de la misma base. No podemos pretender hacerlo desde un espectro más amplio, donde tengamos que ir primero a lo macro y después a lo micro. Es lo que quería mencionar en este respecto, para que no sé si me hice entender o si tenga que explicar de mejor manera lo que acabo de decir. Claro que sí, instructor Orlando. Claro que sí, tienes, digamos, toda la razón. Sí, te hiciste, sí fue clara la información. Y es muy clara, sí, es muy clara y sí, efectivamente que pues uno parte, digamos, desde lo que es la parte de la política, digamos que uno integra ahí, digamos, todos los compromisos desde la directriz, desde la parte, digamos, no solamente de calidad de ambiente y etcétera. También es muy claro que cuando digamos que empieza ahí, empieza digamos algo que es la planeación estratégica que pues que digamos que ni si, digamos que si nosotros la vemos está desde... Sí, ya te doy la palabra. Ya te doy la palabra, profe Carmelo, que lo vemos desde la parte de visión y misión y bueno, tema de política. Y sí, sino que pues, digamos que lo que se trata también de ilustrar es también cómo, digamos, con el tema del flujograma hacerlo. Ya te escucho, profe Carmelo. Entonces, si no, antes que nada, si el profe Orlando nos rescata también, pues, a mirar, digamos, desde más arriba, desde el tema del comienzo, sino que a veces, ¿sabes qué es lo que sucede? Que de pronto, sí, digamos que se hace eso, de, digamos, de hacer la Se política, quedó digamos, con todo desde la arriba. señal. Yo te estoy escuchando, profe. Yo te estoy escuchando, ya te doy la palabra. Entonces, aquí digamos que lo más importante es que con el flujograma, lo que tú dices, sí, y de pronto ese ha sido de pronto el enfoque que le he dado, ahorita digamos como analizando, y es cómo nosotros transmitimos la información para que no sea, digamos, solo letra muerta ahí, que pues estaría todo a nivel documental, pero digamos que en la realidad, a pesar de que pronto uno lo haga documental, en la realidad siga, no, ¿qué tal cosa de ambiente? Ah, no, pregunté al líder de calidad. Entonces, para que las personas también puedan responder al respecto con ese conocimiento de antemano, sí, o sea, excelente también el aporte y el cual también agradezco. Profe Carmelo, ahora sí, te doy la palabra. Ah, no, yo no, es que como ayer tengo problemas de intermitencia en la señal, creo que soy yo el problema de intermitencia. Bueno, pues qué pena, no escuché por completo, pero sí más o menos lo que Orlando estuvo hablando. Ah, ok. Yo creo que hay un hilito, digamos ahí, entre la parte de producción y la parte del sistema integrado.
sistema integrado ya le hemos metido tantas cosas que hoy en día usted puede hacer un procedimiento operativo, incluye la parte de calidad, incluye la parte de seguridad, incluye la parte técnica. Y chévere, porque uno está, digamos, sabe hasta que para hacer hasta para cambiar un rodamiento, nosotros hacemos un manejo del cambio cuando el rodamiento es diferente al anterior. Y ese manejo del cambio nada más es un software. La gente, de pronto nosotros aquí manejamos el manejo del cambio del MOC o el Management of Change que llaman, solamente como cuando hay problemas de documental, cuando hay documentos que de pronto hay problemas en cambio que operativamente el manejo del cambio tiene que ver con cada departamento. Digamos que cuando yo hago un cambio, un rodamiento, un producto que es diferente que normalmente tenía, voy a hacer un cambio, ya sea en marca, dependiendo de los procedimientos, o ya sea, digamos, en cuanto a diámetros o qué sé yo. Entonces, en ese cambio entran mantenimiento, compras, almacén de repuestos, operaciones. ¿Por qué? Porque no puedo cambiar un rodamiento de un día para otro. Todas esas cosas que se han integrado, se están integrando cada vez más, hacen de que se convierta en grande, digamos, demasiado robusto, porque yo creería que de pronto, si yo en proceso necesito minimizar costos, porque nosotros nos dimos cuenta, las operaciones no están funcionando como es debido, ahí es donde ellos se meten con los diagramas de proceso y ese tipo de cosas, las demoras, las esperas, qué sé yo. Pero simplemente es mi humilde opinión. O sea, sí, si hay que integrarlo y meterle esa parte, pues bueno, como dice el compañero, eso depende mucho de la parte estratégica de la empresa. Dependiendo de la parte estratégica, pues habrá que integrarlo desde ahí. Pero yo particularmente opino que no metería otro elemento adicional como es la parte de diagramas de proceso. Muchísimas gracias, profe Carmelo. Te escuchamos, Marleni. Entonces, buenos días, compañero, buenos días. Buenos Mi días. aporte sería en toda organización, después de que se recoge toda la información y se analiza, se deben elaborar todos los procesos, que es la parte que el profesor nos está explicando cómo elaborar los procesos. Entonces, la percepción que yo tengo es, si yo ingreso nueva a una organización, el proceso está escrito, el deber ser de la persona que ingresa es leerlo. Lo entiendo, lo comprendo, lo interpreto y lo llevo a cabo porque está bien escrito. De ahí la importancia de que cada proceso, en cada área, en cada punto de trabajo esté escrito. Entonces, esta es una guía. Muchísimas gracias, Marleni. Y de verdad que sí, De acuerdo también. con la profe. Sí, también. Claro. Sí, te escuchamos ahí puntual que ya son un poquito más de las 11 y ya empiezan a decirme. Listo, te Déjeme escuchamos. decir lo último Sí, claro, te para que escuchamos. para que el profe le quede algo claro con respecto a lo que él habla sobre la robustez, que creo que él considera, de acuerdo a sus palabras, un problema, más por el contrario, deja de ser un problema. Esto que acaba de decir nuestra profesora es exactamente lo que se debe hacer. ¿Sí? Es exactamente el deber ser de los procesos. Por eso es que existen esta clase de sistemas, por eso es que se dan, para darle orden a los procesos y el darle el debido y correspondiente proceso a las cosas. Y se eviten los cuellos de botella, que es lo que creo él está mencionando. Más por el contrario, ayuda a los procesos a que se agilicen de mejor forma, porque Exacto. reduce el tema documentado y se enfoca más que todo en temas puntuales cuando esto depende de la gestión del área, ¿sí? Y obviamente va a depender de la gestión del área cuando el tema documentado esté debidamente gestionado, como lo menciona la profe. Entonces era lo que quería mencionar. Gracias. Igual, profe, le agradezco entonces ahí la asistencia que no me sale acá. Sí, ya les regalo la asistencia, igual pues es el mismo enlace, igual pues ya vuelvo y se las paso, ¿listo? Para que no se preocupen, ¿listo? Bueno, voy a parar la grabación en este